Pues nada, sin más, nos disponemos a empezar. Comparto mi pantalla. Y vamos allá. Vamos a hacer una sesión de growth del puro. Ops, aquí está. Bueno, como sabéis, a Jean-Noël y a mí, los fundadores de Growth Hacking Course, nos apasiona el growth, toda la mentalidad y todo lo que venimos haciendo en crecimiento de compañías, hasta tal punto que nos dio por montar una escuela, la conocéis, la mayoría de vosotros, hay muchísimos alumnos en el chat, que es Growth Hacking Course, donde enseñamos a las empresas y a los profesionales a multiplicar el crecimiento en sus proyectos. Y lo que pasa es que lo que vemos durante estos 2 años que hemos montado, hemos visto un montón de profesionales, como os podéis imaginar, y hemos formado más de 1000 profesionales. Y la pregunta siempre que nos hacen es la misma. ¿Qué hace que estos profesionales, que los buenos sean los que consiguen resultados realmente espectaculares? Que los mejores, ¿qué hace que estos consigan crecimientos remarcables que otras personas no consiguen? ¿Qué hace que un growth hacker sea un buen growth hacker? Desde Growth Hacking Course lo que hemos dado cuenta es que la fórmula es bastante sencilla, en el sentido de que al final son 69 skills, que las veis aquí reflejadas, skills o habilidades que nos hemos dado cuenta que todo growth hacker puede poseer y la fórmula o debe poseer, y la fórmula es sencilla. Cuantas más posees, cuantas más tienes, mejor eres. Aquí vais a ver un montón de habilidades o skills, y entre ellas hoy vamos a trabajar en 10 de ellas. Sabéis que a nosotros nos gusta basar nuestras historias en casos reales y trabajar mucho el storytelling, así que el caso que vamos a ver hoy va a trabajar la habilidad número 4, que es el storytelling, y va a quedar a continuación con unas cuantas, como son la 5, la 10, la 15, 23, etcétera, las que vais viendo aquí, que son 10 que van combinándose entre ellas para crear el caso que vamos a ver hoy. Vale, pues arrancamos con la historia, este caso real. Todo empieza, como todas las historias, tienen un inicio. La nuestra empieza el 15 de marzo. El 15 de marzo, pues la mayoría de vosotros lo vais a recordar por la pandemia, porque nos encerraron en casa a todos y a todas. Y de alguna forma los negocios también lo van a recordar por otro motivo, y es porque gran parte de los negocios cambiaron de un día para otro su futuro. Pues bueno, muchos de ellos se fue al traste y tuvieron que ver qué hacían con esto, ¿no? Nosotros, esta es un poco la gráfica que teníamos hasta que se anunció el confinamiento. Estábamos bien, estábamos creciendo sobre los planes y, como veis aquí, cuando llega marzo, pues todo se va al garete y nosotros no fuimos una excepción. Este es nuestro caso en Growth Hacking Course. Esta fue la gráfica que teníamos a nivel en el momento en marzo. Lo peor es que sabíamos que si no hacíamos nada en este momento, el futuro que nos esperaba era no era otro. Sabíamos que si seguíamos así, tal como teníamos pasado el negocio, estábamos condenados a desaparecer. Y es que el 80% de nuestros ingresos venían de la parte presencial, de cursos presenciales. Cuando nos encierran, pues se cancelan todos los eventos y todos los ingresos que teníamos, pues se han ido al garete, y todas las entradas que teníamos vendidas se tienen que cancelar y devolver todo. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión y ver qué hacemos. Pero las historias no son cómo empiezan, sino son realmente cómo acaban. La nuestra, lo que os podemos decir es que en octubre ya estaba en un cambio de tendencia, ya estábamos en un aumento de un 417%. Lo que os vamos a explicar hoy es lo que hicimos aquí, qué nos pasó aquí, qué fue lo que cambió nuestro rumbo y que nos dio un punto de inflexión, como le pasa a muchísimos proyectos y negocios, que el contexto o el mercado de repente te pega una bofetada y tienes que reaccionar rápidamente. Vamos a explicaros qué hicimos aquí, en este caso, en este círculo concreto, y cómo lo abordamos. Estas las caras de las 4 personas del equipo que nos reunimos justo el día después de recibir la noticia y ver que la cosa estaba jodida. Tuvimos un momento de bajón, hay que reconocerlo, creo que fue un momento duro para todos nosotros también, pero que luego lo que hicimos fue reunirnos y decir, bueno, ¿cómo le damos la vuelta a esto, ¿no? ¿Cómo podemos reflotar este proyecto de algún modo? Lo que decidimos hacer fue, en este momento lo que pensamos es qué es lo que se nos da mejor, qué es lo que mejor sabemos hacer para hacer un poco de ruido en un mercado que está absolutamente saturado. Fijaros si estaba saturado, que si nos poníamos a enviar emails, como hicieron la mayoría de compañías, pues fijaros la tasa de crecimiento de los emails del abril del 2019 al abril del 2020, incremento de 700%. Los webinars,
como este no fueron una excepción. Todo el mundo se lanzó a hacer webinars. Estábamos en un 1104% de crecimiento, o sea, una locura. Hacer ruido en este escenario iba a ser absolutamente complicado. Toda Europa, y por no decir todo el mundo, tenía un colapso de información. Todo el mundo tenía que hacer mucho ruido y además es que éramos más en casa que podíamos tener tiempo para hacerlo, consumir, y iba a ser muy complicado. Así que lo que decidimos es preguntarnos qué es lo que mejor sabemos hacer, qué es lo que nuestros alumnos que han pasado por nuestra formación hasta ese momento más valoran de nuestra formación. Qué es de nuestro negocio que lo hace especial. El resultado fue que todos concluimos que todo el mundo nos decía que cuando pasaba por nuestra formación, una de las partes que más le había gustado es la parte de retos. Es la parte de que los formáramos a través de casos reales en el que los inspirábamos y los poníamos en un caso de real y aprendían a partir de la resolución de ese caso. Esto se hacía en el presencial de este modo, como podéis ver. Los reuníamos en grupos, ellos tenían un tiempo para debatir y cuando acababan de debatir, cada uno de los grupos tenía que decir la solución a ese reto que le habíamos propuesto. Había bastante tensión porque entre ellos competían y porque además habían pasado un tiempo en intentar encontrar las soluciones. Esto nos daba una ventaja a nosotros muy importante. Era que cuando nosotros le íbamos a dar la solución, después de que ellos lo hubieran pensado, propuesto cada uno de los grupos la suya y escuchado a los otros grupos, que para nosotros era como la competencia en ese escenario, estaban súper atentos, súper ávidos de entender cómo nosotros o cómo el caso real lo hubiera hecho y lo solucionó. En ese momento está en modo esponja porque ellos han hecho el trabajo de intentar solucionar ese problema. Es así como manejamos todos nuestros retos y todas nuestras dinámicas en Growth Hacking Course. Así que si esto era lo que mejor funcionaba, lo que hicimos fue, pues nada, vamos a transcribir estos retos porque ya no los tenemos delante de nosotros, ya no están en presencial, así que vamos a transcribir los retos y vamos a enviarle estos retos a quien nos quiera escuchar en este momento. Cuando pensábamos en transcribir los retos, aquí tenéis un ejemplo de los textos y pensábamos, bueno, vamos a enviar emails. El problema del email, como la mayoría de vosotros sabéis, es que la tasa de apertura es de un 22%. Y recordaros que se estaban enviando más emails que nunca en ese momento, o sea que iba a ser más complicado todavía hacer ruido. Así que decidimos apostar por un canal que tuviera una tasa de apertura, una tasa de atención mucho mayor en esos momentos. Era tal la tasa de apertura que estamos hablando de un 98% el que encontramos y como muchos de vosotros podéis imaginar, fuimos por WhatsApp. WhatsApp era un canal que en ese momento detectamos que tenía la atención de muchas personas. Ya lo tienen normalmente, pero en ese caso, en este escenario, lo tenía más. Así que nada, cogimos el texto de nuestro reto y lo pusimos en WhatsApp, tal como veis. Con esto lo que solucionamos es que efectivamente al enviarles un WhatsApp, lo que creíamos que íbamos a solucionar es que lo abrirían. La tasa de apertura sería muy, muy elevada. El problema es qué haces tú con alguien que te envía un WhatsApp como el que tenéis en pantalla, ¿no? O sea, es un tocho horroroso. O sea, a mí me envías esto y te lo devuelvo de vuelta, vamos, esto no hay quien se lo lea. Entonces, lo que sabíamos es que sí, lo iban a abrir, pero es que nos iban a odiar. O sea, no iban a abrir nunca más ninguno nuestro. Así que por aquí no podíamos seguir. Teníamos el canal, pero no la experiencia que queríamos transmitir en ese canal. Así que nos tocaba darle la vuelta. ¿Y cómo lo hacemos para este texto que tenemos en pantalla, que es un reto que en presencial funciona muy bien? ¿Cómo lo traducimos al nuevo canal y nuevo código? Aquí usamos una herramienta para hacerlo que se llama Typeform, que muchos de vosotros la podéis conocer. Es una herramienta gratuita hasta cierto nivel y que nosotros usamos para trocear todos estos retos, estos contenidos, de forma que fuera muchísimo más digerible recibirlos. Fijaros un ejemplo, aquí tenéis, en lugar del texto, pasamos a ir rompiendo en trocitos lo que era la información que queríamos dar, de forma que era muchísimo más digerible. De aquí pasamos a un escenario en que lo abrirán a que realmente lo leerán. Es verdad que trabajamos mucho la parte de comunicación y luego entraremos en ello, en la parte de copies, pero aquí hemos conseguido crear una experiencia que no solo la abren, sino que la leen. Ya teníamos el concepto. El concepto era, vamos a enviar los retos. Y aquí lo que dijimos es, enviamos 1, 2, 3, ¿cómo lo hacemos? Y lo que definimos fue un tiempo. Y dijimos, vamos a crear 7 días de growth. 7 días de growth hoy es una acción bastante conocida. En su momento éramos 4 flipados delante de 4 cámaras pensando que íbamos a cambiar el mundo. Punto pelota. Además, nos creamos un hashtag que solo lo conocíamos nosotros. Y nuestra propuesta de valor era el primer grupo de WhatsApp efímero, ojo al dato, luego don Pablo nos explicará esta gran idea, que te reta a diario con un caso real de growth marketing. Cada mañana a la misma hora te proponemos un caso real para que tú dediques solo 5 minutos en pensar cómo lo resolverías. Y al llegar a la tarde te contaremos cómo lo haríamos nosotros. Esta dinámica dura 7 días y después el grupo se autodestruirá.
Cada día recibirás un reto y la solución es totalmente gratis. Esto era nuestra propuesta de valor para el mercado en ese momento. Tenéis que pensar una cosa. Nosotros estábamos puramente en presencial. Teníamos que anunciar a todo el mundo que pasábamos a tener del día a la noche o de la noche al día una propuesta digital 100% online y lo teníamos que hacer de forma masiva y en tiempo récord, porque nadie sabía, o prácticamente nadie sabía que podíamos ofrecer una versión en digital, en online. Esta era la propuesta de valor y nos flipamos más todavía y compramos un dominio y compramos 7díasdegrowth.com. Recordaros que hasta aquí éramos 4 flipados que estábamos delante de 4 cámaras pensando cómo podríamos hacer esto. El concepto era, cada mañana a las 9 de la mañana iban a recibir un reto y cada tarde a las 6 de la tarde iban a recibir el resultado. El resultado era más o menos una cosa como la que estáis viendo aquí. Era un mix entre vídeos y un poco de presentación y más o menos las píldoras podían durar entre 4 minutos, algunas un poco más largas y siempre respondían a lo mismo. Por la mañana tienes un reto, por la tarde otro. Fijaros que creamos lo que a Jean-Noël le gusta mucho, que es el hábito, ¿no? Vamos a crear hábitos en las personas, siempre a la misma hora por la mañana, siempre a la misma hora por la tarde, de forma que seamos reconocibles y predecibles. Pues nada, teníamos un concepto que creíamos que podía ser muy fuerte, pero seguimos siendo 4 flipados con una idea chula en la cabeza. Vamos a ponerlo en el mercado. Entonces, nos tocaba la parte de adquisición, no nos conocía ni Dios. Teníamos la landing, como muchos podéis tener, creas una landing muy chula, pero no tienes tráfico. ¿Cómo haces que la gente lo sepa? Así que vamos a entrar en la primera parte del funnel, que sería la parte de adquisición. En la parte de adquisición hay que apalancarse en un canal. Si tienes que ir rápido, tienes que coger dónde están tus potenciales usuarios e intentar apalancarte en ese canal donde ya estén concentrados. En este caso, pensar un momento, pensar 5 segundos. ¿Dónde creéis que están los futuros alumnos de Growth Hacking Course? En este caso, en esta acción, si os digo que la mayoría de ellos son emprendedores, fundadores de startups, marketers, producto y freelancers. ¿Dónde creéis que están todos ellos? Bueno, no creo que os desvele nada si os digo que el 99% de ellos van a estar en LinkedIn. Así que para esta acción nos apalancamos en LinkedIn. Creamos un visual que acompañaría un post. Aquí tenéis la imagen que creamos. Ahora vista desde la distancia es un poco fea, vista así, pero es lo que nos vino a la cabeza en ese momento y es lo que pusimos. Este fue el visual que acompañó a 3 posts. Aquí tenéis los posts en pantalla. En este caso fuimos Ezequiel, Jean-Noël y yo, que lanzamos 3 posts con copies, los textos ligeramente modificados y que el visual, como veis, los 3 teníamos esta imagen de dudosa creatividad verde y que cuando acabó la acción dijimos, ostras, hemos inundado LinkedIn de verdes por todos los lados porque la verdad es que se vio mucho. Una puntualización a la derecha, os voy marcando cuáles son las habilidades o skills que estamos activando en cada uno de estos pasos. Fijaros, aquí tenéis marcada la 5 de las 69 habilidades, que es la de copywriting. Todas estas habilidades obviamente las trabajamos en el curso de forma más extensa, pero es para que vayamos ubicando que las cosas pasan por una causalidad. Es decir, trabajamos ciertas habilidades para generar esto. Aquí en este caso el copywriting fue claro y la generación de leads, vais a ver cómo lo hicimos, también fue clave. Cuando lanzamos estos 3 posts, fue un día por la mañana, creo recordar, a las 8:45 de la mañana. Los resultados fueron estos. En 48 horas habíamos conseguido 733.000 visualizaciones, 2.800 personas que habían dicho que les gustaba y 8.822 personas que habían respondido a la llamada de querer participar en este grupo de WhatsApp. Así que en este momento ya no éramos 4 flipados delante de nuestra cámara, sino que ya teníamos un poquito más de audiencia que teníamos que de alguna forma entregar la promesa de valor. Recordar que a este momento simplemente tenemos una promesa de valor y una audiencia que estaría receptiva a recibirla. Lo que es importante también es ver las tracciones. En este caso, en estas acciones se trabaja mucho la viralidad. Aquí hay unas gráficas de cómo viralizamos todo esto. Pero para ir así lo miramos en micro, también en la formación lo hablamos muchísimo, es que la primera hora de la publicación en cualquier red social pues tiene sus códigos y sus formas en la que tú puedes viralizar. La primera hora es clave. Entonces, cada una de las redes sociales se comporta de formas diferentes. LinkedIn no es una excepción, tiene unos comportamientos y unos patrones que sabe reconocer como algo que va a viralizar y nosotros lo que hacemos es poner, digamos, todos los componentes para que eso de algún modo suceda. Quiero decir que no es casual, sino que es causal. Hay una causa de por qué todo esto pasa. Pero
ahora tenemos 8.822 personas que nos han dicho que vale, que quieren participar en esta promesa de valor. Hay que activarlos. ¿Cómo lo hacemos? 8.822 personas, o sea, o reunimos a un montón de amiguetes o un call center o algo, o cómo contactamos en tiempo récord con 8.822 personas. Sabéis que hay los bots o las automatizaciones. Así lo hicimos nosotros. Creamos un bot bastante sencillo, que lo que hacía era recuperar a todas las personas en LinkedIn que nos habían dicho que estaban interesados. Aquí lo podéis ver en pantalla. En este caso es un bot creado con una herramienta que se llama Linked Helper y creamos una automatización y que lo que hacía era, veis el botón verde que tengo marcado en pantalla, de alguna forma lo que habíamos hecho era enseñarle al bot lo que tenía que hacer, que no era más que vas a este post, recoges toda la gente que ha comentado y a partir de aquí le envías un mensaje. Y cada vez que yo le daba al start, fijaros lo que pasaba. Esto es real, tal cual, está en marcha. Yo le doy, en este caso iba a buscar a Jean-Noël como prueba, abría su perfil, fijaros que le está escribiendo, esto lo hacía el bot de forma automática y le invitaba. Fijaros que le enviaba un enlace donde él tenía que clicar para unirse a la comunidad. Y esto lo hacía no con Jean-Noël, lo hacía con 8.822 personas, una detrás de otra. Era una máquina, una pisonadora, una detrás de otra, mañana, tarde, noche, constantemente, un día tras otro, hacía todos los envíos. Cuando Jean-Noël o las 8.822 personas recibían esto, fijaros que esto es lo que les llegaba. ¿De acuerdo? Esto es su mensajería de LinkedIn. En su mensajería de LinkedIn recibían este mensaje. Muy importante. Seguimos en un canal con una tasa de apertura muy elevada. Si paráis a pensar, si os envían un WhatsApp lo vais a abrir. En un 98% son lo que dicen los estudios. Pero si os envían un mensaje de LinkedIn, ¿qué vais a hacer? Lo vais a abrir. O sea, son pocos los mensajes de LinkedIn que no se abren. Entonces, seguimos apostando por un canal. Fijaros que teníamos que pasar por un canal en el que íbamos a hacer la entrega de la promesa y decidimos no hacerlo por mail, sino seguir trabajando en LinkedIn. Cuando Jean-Noël o cualquiera de ellos clicaba en este enlace, automáticamente les llevaba aquí, a este Typeform. Fijaros que su experiencia, quisimos trabajar Typeform porque la experiencia es absolutamente brutal, no tienes, está muy contextualizada en un móvil, es muy smooth, cero fricción, y no pasamos, fijaros que hasta aquí en ningún momento hemos pasado todavía por el correo electrónico. No hemos salido de ningún circuito, es 3 clics y vas pasando de un lado a otro. Lo digo porque es muy importante que en la activación toda la parte de fricción la tengamos que eliminar. Entonces, penséis siempre el siguiente paso, ¿dónde lo vais a llevar? Si el siguiente paso es muy natural, que lo lleváis a un canal que es muy natural para él o ella, que tiene una tasa de apertura interesante y que además usáis una herramienta para comunicar bien ahí, como en este caso fue Typeform, el salto que hace el usuario de roca a roca lo tiene muy cerquita. Si ponéis empezar a fricción, esos saltos son cada vez más grandes y vamos perdiendo gente por el camino, ¿vale? Entonces, aquí hicimos el ejercicio de pensar dónde lo llevamos en cada paso, cómo son esos saltos que van haciendo. Vale, recordemos, en WhatsApp, en LinkedIn les hemos enviado el mensaje, clican que quieren darse de alta y los llevamos aquí. ¿Y aquí qué le decíamos? Pues los activábamos y les decíamos, venga, dime tu nombre, tu apellido, cuál es tu mejor email, tu número de teléfono para ponerte en el grupo de WhatsApp y listo, ya está, ya estás dentro. Cuando rellenaban esto, acababan y el último paso, como pasa en muchísimos formularios, es las famosas thank you page. Todos sabéis o todas sabéis, imagino, lo que es la thank you page. La thank you page no está diseñada para dar las gracias, que sí, pero además es un sitio perfecto para poner un call to action, para decirle qué más queréis de esa persona cuando llega a vuestra thank you page. Darle las gracias y aprovechar ese momento para llevarlo a otro sitio donde queréis que vaya. ¿Por qué? Porque vosotros, cuando hacéis cualquier proceso y os llevan una thank you page, vosotros y vuestros usuarios, ese momento tenéis un momento de máxima atención de los usuarios, porque lo que esperan es que el proceso que han ido haciendo se confirme en una página de confirmación. Por eso se espera la última pantalla de todas para saber que todo ha ido bien. En ese momento, ellos simplemente, o ellas simplemente lo que quieren ver es que todo ha ido bien, pero tienen máxima atención. Es un buen momento para decirles, fijaros lo que nosotros le decíamos, fijaros en el segundo párrafo. Oye, para que disfrutes y aproveches al máximo cada uno de los retos, tenemos una masterclass gratuita de Growth Marketing disponible para ti. Y abajo el call to action decía, quiero la masterclass. Para que aproveches mejor la experiencia de los retos, prepárate ya. Entonces, aquí tuvimos mucha gente que ya empezaba a entrar en este otro funnel que teníamos diseñado. No perdáis ninguna oportunidad para pedirles alguna cosa más en vuestras páginas de agradecimiento.
Ahora lo que teníamos que trabajar era, vale, ya estaban en nuestra base de datos, ya estaban ya sabíamos que iban a empezar y los íbamos a meter en los grupos de WhatsApp. Ahora tenemos que trabajar en la parte de retención y en la parte de referral. ¿Cómo hacemos que los retengamos y que nos recomienden? Hasta este momento ellos no habían hecho nada más que decir que están interesados y dejarnos su número de teléfono. Seguimos. El día D, a la hora H, que era a las 9 de la mañana, este es el mensaje que les llegaba a todas las personas que participaban. Es un mensaje muy simple en el que se les explican las normas de los retos, a qué hora van a salir, a qué hora van a salir los resultados, etcétera, y un vídeo. El vídeo está hecho para conectar con las personas. Y yo sé que esto lo habréis oído 5 millones de veces, o de está hecho esto, hay que conectar con las personas con el vídeo. Yo soy una persona que personalmente me cuesta mucho grabarme en vídeo, pero también reconozco que cuando estoy en procesos en las que puedo conocer a las personas que están detrás, empatizo mucho más. Así que lo que hice fue el ejercicio de ponerme al otro lado y qué esperaría que como usuario recibir de esto. Fijaros que 7 días de Growth tuvo muchos vídeos por nuestra parte. Estoy segurísimo que si no hubieran conocido un poco más las personas que hay dentro, quién hay detrás, por qué lo hacemos, darte las gracias, hubiera sido mucho más deshumanizado. Al final las personas, al final de todo esto, hablaban con nosotros por LinkedIn y por WhatsApp como si nos conocieran, como amigos, ¿vale? Es muy importante trabajar también la parte audiovisual e intentar forzarnos a salir de esta zona de confort. A continuación de ese vídeo de presentación, les llegaba esto. Fijaros, había reto día 1, una imagen, una introducción del reto y a continuación un enlace. Lo veis abajo. Y esto les llegaba por la mañana y era para que resolvieran el reto. De aquí os debería llamar la atención la imagen. La imagen puede ser más bonita, más fea, pero lo que quisimos trabajar es que cada uno de los retos iba a tener una imagen que fuera muy reconocible, que cuando tú recibieras ese WhatsApp cada día, simplemente con la imagen ya sabes que somos nosotros. Ya creamos un patrón de repetición. Y no solo creamos una imagen, sino que cogimos Canva, una herramienta de diseño para gente como yo que no tiene ni idea de diseño, y hicimos una imagen con un color cada día. Entonces, cada día teníamos un color. De forma que cada día enviábamos una de estas imágenes y entrábamos en un patrón cíclico de reconocimiento, de hábito, ¿vale? Luego veréis que tuvo otra repercusión el tema de crear esta imagen que nosotros no esperábamos, pero que también fue un beneficio hacerlo. Vale, por la mañana recibían su retito. Aquí es un ejemplo de lo que recibían. Y ahora vamos a entrar en la parte de loops. Aquí se trabajó mucho la parte de growth loops. Vais a ver cómo se rizó el rizo. Cuando acabábamos de enviar el reto, el último botón, ese thank you, fijaros que nosotros ya no damos las gracias, ya lo hemos dado antes. Ahora lo que vamos a decirles es, hey, aprendemos todos y todas juntos. Recuerda siempre publicar tu respuesta en LinkedIn o Twitter con el hashtag 7 días de growth. No hay respuesta buena o mala, sino un aprendizaje en todas ellas. Y les propusimos que publicaran sus respuestas en Twitter y en LinkedIn. El resultado fue este. O sea, un aluvión de gente que estaba constantemente publicando en las redes los resultados de los retos que les íbamos proponiendo. Algo que se nos fue un poco de las manos, pero que obviamente pues al final nos trajo mucho tráfico y además ideas, más ideas. Vais a ver, todo esto casi era en tiempo real, pero nos trajo más ideas. Hubo gente que fijaros que incluso lo que hacía era crear hilos de Twitter y cada día usaba estas fotos que ya hemos creado para resolver en el mismo hilo todos los retos. Empezaron a ver cosas bastante espectaculares. Además, eran ellos y ellas los que nos lo agradecían. Fijaros abajo, había un montón de menciones de estas. 1000 gracias, son una pasada, hashtag 7 días de growth. Todo esto, fijaros que no hubiera pasado simplemente si no hubiéramos hecho el paso de, si en la thank you no les pedimos que hagan alguna acción. Siempre podemos pedir y puede que no la hagan. Pero ya, como estaba estructurado el sistema y lo que estábamos haciendo y el tono, era muy partícipe para que fueran allí. Seguimos con esto, veremos más cositas. Por la tarde, después de que todo el mundo, bueno, mucha gente publicara en redes sus retos, por la tarde veníamos nosotros a la misma hora y les explicábamos el resultado. Esto era al final del día. Y era un resultado pues tipo este, como lo que podéis ver, una combinación de vídeos y un poco de presentación, pero además, fijaros lo que hacíamos. Abríamos lo que era la ceremonia de los Oscars. Y esto fue una idea que nos vino porque como dijimos, oye, cuando tantísima gente está publicando en las redes los retos y las resoluciones,
¿por qué no hacemos una ceremonia de los Oscars? Y de alguna forma vamos a agradecer a los 3 más destacados que hemos considerado destacados por algún motivo. Y así lo hacíamos, fijaros, hacíamos la ceremonia de los Oscars y cogíamos a 3 personas y los mencionábamos dentro. Fijaros que estas menciones que nosotros hacíamos las veían miles de personas el mismo día, cada día. Entonces, os podéis imaginar que hubo mucha gente que lo que tenía ganas era también de aparecer aquí. Entonces, es un poco de, cuando vemos una cosa, vimos a ver cómo la podíamos aprovechar. Hicimos la parte de los Oscars y cuando vimos que la gente empezó a ver que les molaría estar ahí, ¿qué pasó? Pues que las resoluciones se fueron de nivel. Es decir, la gente resolvía a más alto nivel todavía y se lucían mucho más. Fijaros algunos ejemplos, preparaban PowerPoints enteros. Había gente que estaba grabándose en vídeos de cómo scrapear y resolver el reto. Había gente que nos hacía infografías. Había gente que se juntaba en equipos, se hacían fotos con el tema de la pandemia desde casas, estaban colaborando en equipos para poder resolver los retos. Lo que conseguimos también es, con el tema de las nominaciones, es que la gente además quisiera hacerlo mejor, porque no olvidemos que también hay un tema de marca personal también de cada uno de nosotros. O sea, las personas también era un momento perfecto para lucirse. Nosotros ya hemos puesto de alguna forma un contexto para que muchísimos profesionales pudieran lucirse y eso es lo que hicieron muchísimos de ellos. Cuando acabamos la ceremonia de los Oscars, que es el segundo loop del día, lo que hacíamos era lo concatenábamos con otro loop. Fijaros lo que hacíamos. Vale, ya está, hemos dado la ceremonia de los Oscars, ya tenemos los 3 nominados o nominadas que han aparecido ahí y cuando le decíamos continuar, decíamos, pues muchas gracias, pero le metíamos en otro loop y le decíamos, ¿cómo disfrutar más aún del día de hoy? Regalo para que aproveches la tarde en casa. Quienes respondáis en los comentarios recibiréis la guía total de Zapier. Esta guía la regalábamos porque seguramente en este reto hablábamos de automatizaciones. Entonces, habíamos hablado seguramente de Zapier y teníamos guías preparadas, pues guías más potentes para la gente que quisiera llegar más allá. Si querías la guía de Zapier del reto que te habías estado pensando durante todo el día, simplemente le dabas al botón lo quiero y ¿qué pasaba? ¿Qué os imagináis que pasaba? ¿Qué pasaba cuando le dabas ese botón? Pues esto. Habíamos creado un post cada día, clicaban, se le abría automáticamente ese post y en ese post se le decía, vale, ¿quieres la guía? Nada, dinos aquí qué te ha parecido la sesión de hoy y te daremos la guía. Fijaros, en este post lo que le decíamos es, danos un poco el titular, ¿qué te ha parecido la sesión de hoy? De forma que iban subiendo comentarios aquí, estos posts conseguían tracción y de nuevo volvían otra vez a atraer más personas que los estaba viendo y los metía otra vez dentro de 7 días de growth, de acción que montamos. Sería el tercer loop consecutivo que montábamos y concatenados en el mismo día. También deciros que esto no estaba todo premeditado, ni mucho menos. Esto fue una auténtica locura durante 7 días en las que estábamos prácticamente conectados 24 horas y estábamos dando al tarro de cómo podíamos ir enlazando todas las piezas, porque todo esto, de alguna forma, sí que una parte está establecida y creemos que puede funcionar de un modo, pero luego tenemos que ser capaces de pivotar para ver hacia dónde van las oportunidades y esto lo hicimos de una forma bastante intensa. Nada, como esto empezó a traccionar y cada uno de los posts empezó a funcionar en el tercer loop, lo que hicimos, dijimos, oye, pues no lo dejamos en un día, vamos a hacer que haya un post por cada día y usamos las mismas imágenes que tenemos en los retos, de forma que vuelva a ser reconocible y volvemos a manchar de alguna forma en las redes constantemente este degoteo, que ya no éramos 3, ya no eran Januel, Ezequiel y yo que lo hacíamos, era una comunidad inmensa de gente que estaba por todos los lados y en esa época pues se hablaba muchísimo de esto de 7 días de growth. Menos mal que nos dio por comprar el dominio, si no hubiéramos perdido muchísimo tráfico por el camino. Como os comentaba, este es el punto de inflexión. Esto es lo que marcó de alguna forma nuestro cambio en ese momento. Os he dicho que conseguimos 733.000 visualizaciones, 8.800 personas que estuvieron aquí con nosotros participando. Gastamos 0 euros en publicidad, todo fue totalmente orgánico, absolutamente orgánico. Y algo muy importante es que pivotamos 100% a digital, 100% online. O sea, esto fue el camino, o pivotas o te mueres. Pues fue el camino, no podemos decir que no lo teníamos en mente, de hecho habíamos empezado tímidamente, pero esto fue la forma de ponernos las pilas y irnos 100% a digital. Esto es una historia real, una historia que nos ha pasado a nosotros, os la hemos explicado desde dentro, se vivió, la verdad, con bastantes nervios cuando pasaron las noticias y luego también durante esa semana, porque pensar que lo que decía, teníamos que de alguna forma
dar a conocer muy rápidamente nuestra formación online cuando era conocida por una formación presencial de forma masiva y estábamos perdiendo nuestros ingresos a futuro, teníamos que trabajar con presupuestos contenidos. A mí siempre me gusta decir que esto que habéis visto aquí es una combinación de habilidades. Sabéis que os presentaba al principio que tenemos 69 habilidades. Este caso real se ha basado en 10 de ellas, las que veis aquí. Cualquiera de las estrategias lo que van a hacer es combinar diferentes de ellas. No hay que ser experto en todas ellas, pero sí que es verdad que cuando las hemos mapeado, tanto en la formación, es porque pensamos que cuanto más domines de cada una de estas partes, más capacidad vas a tener para construir los legos en estas situaciones que eran desfavorables o en otras que son favorables, y también puedes multiplicar tus crecimientos. También nos gusta decir que si nosotros pudimos, no voy a decir que todo el mundo, pero mucha gente puede. Porque en mi caso, por ejemplo, hablo a nivel personal, yo nunca estudié nada relacionado con marketing, ni nada relacionado con las ventas, absolutamente nada. No tengo ni idea de programación, o sea, no sé nada de programación y de hecho Januel, que fue uno de los fundadores de esto, no tenemos ni idea, no sabemos. Lo que sí hacemos es usamos muchísimas herramientas de no-code para hacer los experimentos, y ahora ya tenemos un equipo de desarrollo, tecnología, somos un equipo grande. Cuando vemos que algo funciona, lo metemos dentro de la parte central de la plataforma de forma estable, pero experimentamos mucho sin tener ni idea de programación. De hecho, en la acción que acabáis de ver, no hay ni una sola línea de código por ningún lado. Fijaros que lo que hemos ido usando no trabaja en nada de programación. También me gusta siempre decir que mis posts en las redes sociales no los leía ni mi madre. Y esto es real. O sea, si vais a 2 años atrás en los míos, vais a ver que tengo un like, 2, y seguramente es de algún familiar. Y lo digo porque también hay un trabajo detrás de todo esto, que tienes que ir creciendo tu red, pero que es posible. No hace falta ser un influencer para conseguir hacer estas acciones. No digo que sea de un día al otro, pero sí es posible. Pero lo que sí siempre, y esto coincidimos mucho con Januel, lo que sí siempre tenemos son muchísimas ganas de aprender. Esto sí que es común en no solo el equipo de Growth Hacking Course, sino en cualquier growth hacker. Es esas ganas de devorar y de aprovechar oportunidades. Lo que puede ser una oportunidad, pues, de un momento complicado, como habéis visto, qué podemos hacer con eso y cómo podemos darle la vuelta y cómo podemos llegar a un escenario que es absolutamente diferente. Aquí a mí me gustaría, voy a descompartir un momento la pantalla, hacer una pequeña parada, porque lo que habéis visto hasta aquí ha sido el punto de vista y los nervios del equipo de Growth Hacking Course y cómo lo vivió y cómo consiguió darle la vuelta, ¿no? Pero al otro lado, todo esto lo hacíamos para llegar a una comunidad. Entonces, lo que me gustaría también es escuchar el punto de vista de las personas que impactamos, a las que llegamos, cómo lo vivieron en su lado, ¿no? Y en este caso hemos invitado a Rubén Mancera, viene un poco en representación de la comunidad que ya está dentro de Growth Hacking Course, para que nos explique un poco también él cómo lo vivió. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí, hola Rubén, ¿cómo ¿Qué estás? pasa? ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Oye, he Muy bien, explicado un muy bien. poco lo que vivimos nosotros desde dentro, que fue una auténtica vorágine, Sí, sí. pero sé que tú, pues bueno, para esta época es cuando nos conociste y muchísima gente de la comunidad en la que estás. Cuéntanos un poco cómo se vive esto desde el otro lado, ¿no? Al final, cuando llegamos al reto de los 7 días, todo el mundo lleva una historia detrás, ¿no? Y yo creo que también fue una forma de canalizar pues muchas necesidades o problemas o al revés, o inquietudes que tenía la gente de mejorar, y fue una forma perfecta de darles alas a todo el mundo a que desarrollara su potencial de una forma, pues bueno, increíble. Yo recuerdo que no tenía ni idea de lo que era Growth, y me apunté un poco por curiosidad porque tengo una debilidad que es la palabra reto. Y entonces me encantó, o sea, me encantan, yo qué sé, las películas de Sherlock Holmes y cosas así. Y digo, venga, vamos a probarnos que quiero ver esto. Y me pareció increíble como una cosa que parecía un simple juego, puso a funcionar partes de mi cerebro que yo creo que tenía dormidas, vaya. Y seguro que en los 3 últimos años que llevaba trabajando como director de marketing, aunque que no se piense, quiero también dejar claro que no se piense la gente que esto es solo para gente que venga del marketing, porque yo estudié ingeniería, me he ido reconvirtiendo a base de estudiar ciertas cosas, y es para gente curiosa y con inquietudes, más que para gente que venga de un sector u otro, ¿no? Y recuerdo que es que ejecutasteis con maestría pues una combinación de motivación y dificultad,
que nos tenía súper enganchados. Yo me empecé a picar y bueno, es que soñaba, estaba por las noches pensando cuando me iba a acostar, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo resolvería esto? El del día siguiente, incluso cuando ya se había acabado el plazo. Y yo siempre duermo con una libretita ahí en la mesa de noche y es que recuerdo que mi mujer se partía de risa porque muchas veces me despertaba y decía, hostia, que se me ha ocurrido una cosa y lo apuntaba allí. Y no sé, llegó en un momento en mi vida que fue una forma de canalizar. No puedo quejarme después de las reconversiones que he tenido, toda la historia, cómo me ha ido, ¿no? Cómo me está yendo. Y fue una forma de encontrar respuesta a muchas preguntas que tenía. A mí, a partir de ese momento, me apunté al curso, lo hice con vosotros y era, bueno, no sé, ha sido un punto de inflexión en mi carrera, porque a pesar de que yo tenía un puesto como director de marketing, bueno, lo sabes porque hemos hablado alguna vez, ¿no? En un grupo de empresas bastante, bueno, bastante estable, bastante tranquilo, bastante, no sé, cómodo. Siempre he pensado que podía dar más. Lo que pasa es que estás con esa cosa de decir, no sé, a ver si como si fuera una supermodelo en una parada de autobús, que fuera a venir alguien y diera tu áurea, te diría, venga, vente con nosotros que te ficho. Total, Solo total. que Además Rubén, es interesante tu caso porque tú no habías oído hablar de Growth antes o no estabas en nada, en la esfera y ahora eres un auténtico convertido, ¿no? O sea, pues sí, vives de sí, esto, te has metido en este negocio, tienes un montón de clientes que te están llamando a la puerta, en las redes estás haciendo un montón de ruido, o sea, te sí. estás convirtiendo en un referente en tiempo de más récord, ¿no? Porque me he metido, o sea, he encontrado mi espacio, o sea, mi espacio profesional, lo que da sentido un poco a todas las habilidades que tengo y me he metido al 100%. Me he rodeado de la gente que sabe, he estudiado, no me he quedado, o sea, digamos que vosotros habéis puesto el curso, es como ponerte velas en un barco, o sea, y que te empuja, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, ahora mismo mi vida profesional es growth. ¿Qué le dirías Y a una persona, Rubén, qué le dirías a una persona que, bueno, pues que estaba en tu situación, ¿no? Que estaba pues en una situación quizás un poco confortable, pues trabajando en marketing la parte un poco más digital o en proyectos un poco más consolidados o que, bueno, pues que no usan grandes ambiciones, pero que tiene algo dentro, algún gusanillo que dice, seguramente hay algo más, ¿no? ¿Qué le dirías a esta gente que nos puede estar escuchando? pues que si tú piensas que realmente puedes dar algo más o hay algo en tu vida que no termina de encajarte, que realmente apuesten por hacer este curso de growth hacking porque a mí me ha dado muchas respuestas. Es como, siempre ponemos el mismo ejemplo de que es como la pastilla de Matrix, ¿no? De Neo, que te da como una visión diferente del mundo y ya es que hasta, yo qué sé, cualquier cosa, ir a comprar pan, lo estás analizando con mentalidad de growth, cualquier cosita que se te ocurre. Qué Yo bien. realmente a mí, no sé, de tener un puesto cómodo y tal que me faltaba, en noviembre decidí dejar la empresa en la que estaba. A mí la pandemia me la habéis dado bien entre el curso y todo lo que he estudiado y tal de growth y dejé en noviembre mi empresa. Como sabes, fui padre también en el mismo mes. Emprender y ser padre, pues bueno, un poco una cosa complicada, pero un mes y medio después puedo decir que tengo cerrado presupuestos para trabajar todo el 2021. De no saber nada en marzo a tener un año cubierto ya de trabajo con, obviamente, las comodidades que implica, las comodidades, la incomodidad que implica emprender, ¿no? Pero súper contento, ¿no? Y mucho más realizado en un entorno en que, no sé, lo de la comunidad, de eso tendrás que hablar luego, porque eso es para hacer un webinar aparte, ¿no? Eso es Una un locura. webinar aparte. Oye, Rubén, no te queremos dar más tiempo. Muchísimas gracias por tu participación y nos vemos por la comunidad. Muchas gracias. Sí, sí, ahí Cuídate. estaré, vamos, todos los días. Genial, Rubén, muchas gracias. Adiós. Bueno, Rubén él sufrió también un punto de inflexión, ¿no? Como él estaba comentando. Nosotros tuvimos un punto de inflexión, muchísimas personas en la comunidad también tuvieron su punto de inflexión. Rubén y muchísimos más tenían algo dentro, ya tenían un ADN, tenían algo que necesitaban despertar y creo que esta acción pues, fue un despertar para muchísimos de ellos que eran inconformistas y que estaban buscando algo más, ¿no? Bueno, esta es la parte de la comunidad, la gente que había al otro lado, pero vamos a hablar con los equipos porque Januel y yo somos un poco locos y tenemos ideas muy locas, pero luego, claro, cuando vas al equipo y le explicas, oye, queremos montar esto, pues a ver cómo lo viven también ellos. Lo digo porque vosotros también mañana vais a ir a los equipos, ¿no? Vais a decir, oye, mira, llevé un webinar de unos tíos, 4 tíos muy flipados que hicieron aquí un hashtag y parece que liaron algo.
cómo lo toman los equipos y cómo lo consiguen llevar también, ¿no? Y con nosotros tenemos a Pablo, don Pablo Bernal, muchos lo conoceréis, es uno de los profesores de nuestro curso también y está dentro de nuestro equipo, lleva toda la parte de contenidos y comunicación. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Genial. Oye, Pablo, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo viviste el tema de... Primero, porque nosotros veníamos también con prisas, con ansias, con estrés y volcamos aquí una patata caliente y te metemos dentro del saco, ¿no? ¿Cómo lo llevaste tú esto? Bueno, al final es verdad que hay que tener también en cuenta el momento. Fue una experiencia emocional, una experiencia intensa, era un momento complejo un poco para todos. Y además buscábamos, creo, el sentirnos un poco acompañados y el encontrar maneras de evadirnos de las noticias un poco que llegaban en el día a día. Pero nos dimos cuenta de que éramos un pequeño equipo, no dejamos de ser un pequeño equipo, ahora somos un poquito más grande, pero no dejamos de ser un pequeño equipo y ostras, creo que fuimos capaces de hacer algo interesante y algo grande gracias a ese mindset, el mindset, y además nos conocéis y sabéis que siempre nos llenamos la boca con ello, pero es que es realmente cierto. Sin un equipo es obvio que no puedes hacer realmente nada porque estás muy limitado, pero con un equipo pequeño y con una metodología potente es que puedes hacer muchísimas cosas. Y este ejercicio fue un ejercicio intenso, un ejercicio de contenidos, requirió de todos al máximo, pero es verdad que nuestro cerebro estaba en ese modo de, oye, tenemos que conseguir sacar el máximo de cada hora, necesitamos que los usuarios conozcan la marca, pero esto no vale de nada si no aportamos un valor real y entretenemos. Y ojo, el valor real siempre lo decimos, no, hay que aportar valor, hay que aportar un valor real. Y es muy fácil decirlo, pero es muy complicado conseguirlo. Y no solo valor, hay que entretener, sí o sí. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que el éxito en gran parte vino dado porque esta fue una campaña divertida, fue fresco, fue dinámico, fue ligero, fue accionable, que siempre hablamos, tiene que ser algo accionable y que puedas poner en marcha, porque si no nadie se habría suscrito, la gente no se habría retado entre ellos, no se habrían invitado entre compañeros de trabajo. Nos contaba Rubén un poco y al final es que nos han contado muchas anécdotas en este tiempo y la gente decía, no, es que he invitado a toda la oficina, estamos picados a ver quién lo resuelve antes y el nombre también influyó mucho. El hecho de, ostras, nos exprimimos mucho el cerebro y fue, oye, si montamos el primer grupo de WhatsApp efímero de la historia sobre growth hacking, y fue como, ostras, a ver, el primer grupo de WhatsApp ya estamos dando un poquito de caliente, efímero, porque es que se autodestruía. Y además lo dijimos, se va a autodestruir en 7 días. ¿Por qué? Porque queríamos empujar a que conectases, sí o sí, a que estuvieses un poquito encima. Y la verdad es que conseguimos algo que, os somos sinceros, no nos imaginábamos que íbamos a conseguir todo esto. Sabíamos que había buenos mimbres, estábamos empujando, estábamos aplicando muchas de esas habilidades que antes hablaba Xavi, pero no nos esperábamos que íbamos a tener un rendimiento como el que tuvimos. Y esta es una de las razones por las que en el curso tenemos un apartado específico no solo dedicado al copywriting, sino a los contenidos, al storytelling, porque esta acción, si lo hubiésemos intentado hacer desde promocionado, desde paid, habría sido inviable. No nos habríamos podido permitir esta acción. Pero desde orgánico, lo cierto es que vimos que funcionó como la seda y funcionó muy bien, estamos muy orgullosos de ello. Qué bueno. Pero tenemos que tener en cuenta que el hecho de que sea orgánica no significa que sea gratuita, porque al final tuvo mucha dedicación y estuvimos muy encima. Pero bueno, estamos contentos, dimos el máximo y conseguimos algo muy interesante. Qué bueno. Oye, Pablo ya veis que es una persona así muy contenida, muy tranquila, menos mal porque al ritmo que vamos el resto, él nos contiene un poco. Él fue el creador de la idea de decir, este grupo tiene que ser efímero, tiene que autodestruirse, tiene que estar un tiempo limitado y luego estás o no estás. Y cuando nos lo dijo era en plan, hostia, brutal, claro, vamos a crear el primer grupo efímero de WhatsApp, que seguíamos siendo 4 flipados, diciendo que íbamos a crear un grupo que se iba a autodestruir, ¿no? Hasta aquí solo éramos 4 flipados. Pero efectivamente tenía mucho rollo. Y Pablo insistía en un tema que era que tiene que... O sea, nosotros éramos valor. Pero también Pablo decía, coño, pero tiene que entretener, porque estamos en un momento en el que también tampoco vamos a machacar a la gente siendo súper científicos, ¿no? Entonces tiene que tener esa componente. Entonces conseguimos encontrar el balance entre el entretenimiento y no irnos a Netflix y el valor. Que las personas estuvieran entretenidas, pero que estuvieran sintiendo que estaban aprendiendo. Pablo, muchísimas gracias no solo por esto, sino por ser como eres dentro del equipo, complementarnos de este modo y vamos a hacer muchos más días de growth. El reto de cada día, estoy preparado para ello, así que vamos. Pablo, muchas gracias. Pues muy bien, pues nada, seguimos con la segunda parte. Ahora le damos la palabra a Jean-Noël. Jean-Noël, ¿qué nos tienes preparado?
Perfecto. Lo que quería comentar con todos vosotros y compartir es que realmente cuando decimos que esto era nuestra situación es una realidad. La otra situación es verdad también, pero creo que tenemos que ser todavía más transparentes, ¿no? Y compartir con vosotros otra información muy importante que tiene que serviros en vuestros proyectos y ayudaros también a crecer vuestros proyectos. Esta realidad de crecimiento no viene solo de 7 días de growth, porque eso es una acción. Como lo habéis visto, hemos generado y ha superado nuestras expectativas. Queríamos compartir y ha funcionado. Hubo algo de mágico, pero eso es como salir en televisión y estar en un momento en televisión. Todos los que habéis vivido este tipo de eventos sabéis perfectamente que el tráfico y el engagement aumenta, pero que si no seguimos, va inmediatamente, dentro de un mes y medio, 2 meses, va a bajar de nuevo, ¿no? Entonces, la realidad es que ¿por qué no ha pasado esto? Es muy importante y es lo que tenemos que pensar de cómo lo podemos llevar también a nuestros negocios. Aquí hay 2 cosas muy importantes que comentamos en las secciones en nuestra formación. 96% de los visitantes de vuestro site se van a ir antes de hacer una acción que habéis previsto, ¿vale? Y cuando decimos 96, realmente es un mínimo. Es decir, pocas veces tenemos una conversión de 4% sobre nuestro tráfico entrante, ¿no? Lo segundo es, en general, para que tenéis una conversión, por ejemplo, si soy un e-commerce o si estoy vendiendo algo, pocas veces vais a tener una conversión la primera vez, sino que la media es 9,5 impactos antes de realmente tener esta conversión. Entonces, tomando en cuenta que el tráfico que está interesado tiene una intención, va a venir a vuestra web, pero que 96 se van a ir y que en general se necesita 9,6 o 5 veces, puede ser entre 6 a 9,5 veces una necesidad para convertir, la pregunta es, ¿cómo hacemos realmente para responder a esos retos que tenemos a nivel digital? Pues la respuesta es que para que el crecimiento sea realmente continuo, debemos crear una máquina que sea escalable y predecible. Y para que la máquina sea predecible, tiene que ser un sistema. Es decir, no vale una acción de 7 días de growth y desaparecer. Lo que tiene que haber es detrás aprovechar esta acción de 7 días de growth para sistematizar y montar una solución. Y esta solución es lo que todos debéis tener. O ya lo tenéis o mañana nos podemos poner a hacerlo. ¿Qué es? Es diseñar y construir una growth machine. Es decir, una máquina de crecimiento. Pensar en la sistematización que vamos a conseguir dentro de nuestro negocio. Y esto es clave. Entonces, ¿cómo funciona la growth machine? Pues a mí me gusta trabajarlo, vamos a decir, de la forma siguiente. Vamos de la izquierda a la derecha. Tenemos nuestros canales de adquisición. Luego tenemos que pensar en la captación, y lo vamos a ver. Luego tenemos que pensar en un motor donde tenemos la información y que va a hacer que todo esto gira, ¿vale? Luego tenemos que pensar en cómo vamos a automatizar y cómo vamos a poder hacer luego el nurturing con pues, lo que hemos captado, con los leads que hemos captado y conversar con contenido. Luego tenemos que crear una sales machine, es decir, cómo hago para convertir, y todo esto tiene que ir en loop, ¿vale? Entonces, esto está basado en métricas. Hoy no tendremos el tiempo de hablarlo, pero todo este motor de crecimiento, toda esta máquina de crecimiento, tiene que tener métricas claras para ver cómo estamos yendo. Entonces, ¿cuál es la figura final? ¿Cuál es la picture final? Pues eso es un ejemplo de una growth machine montada, ¿no? Entonces, es una mezcla de varios tipos de growth machine, pero os quería enseñar la realidad de lo que cualquier negocio debería tener plasmado y saber lo que le está funcionando, entrando, captando, convirtiendo, haciendo el nurturing, vendiendo, porque al final podemos tener mucho tráfico, pero esto no quita que es, vamos a decir, tener views en LinkedIn no tiene ningún sentido si esta views no se transforma en un negocio.
Eso es vanity metric, ¿vale? Es decir, tengo 800.000 o 700.000 impactos, muy bien, pero de esos impactos, ¿cuánto voy a captar? ¿Cuánto voy a hacer el nurturing? ¿Y cuánto voy a vender? Porque algo tengo que vender si quiero hacer funcionar mi proyecto. Entonces, vamos a ir por parte, porque creo que es importante que todos tengamos en mente y en idea cómo lo podemos todos montar. Y yo mi objetivo y nuestro objetivo desde Growth Hacking Course es que lo podáis montar vosotros, o si necesitáis más ayuda, pues sabéis que tenemos sesiones que están diseñadas en torno a cómo montar una máquina de crecimiento. La primera parte es, ¿cuál es mi Channel Product Fit? Es decir, ¿cuáles son los canales de adquisición que encajan con mi negocio y con mis capacidades, ¿vale? Pero también con mi audiencia. Y podemos hablar de TikTok, podemos hablar de Facebook, podemos hablar de Instagram, de YouTube, podemos ir a Quora, utilizar Quora para traer tráfico a través de preguntas porque tenemos un servicio en donde hay que explicarlo. Podemos usar TripAdvisor si es B2C, que vamos a usuarios finales, Telegram, WhatsApp, LinkedIn, lo hemos hablado, podemos tener base de datos. O sea, hay muchísimas maneras de trabajar la adquisición en función de vuestro negocio. Podemos ir a review site, al site de reviews para, por ejemplo, todo lo que es SaaS o B2B. Podemos ir a partnership, podemos ir a Datanyze. Datanyze es una solución que permite de analizar tecnologías competidoras y de analizar cómo yo me puedo posicionar sobre los clientes de mis competidores. Porque tengo una tecnología que compite con otra tecnología y puedo ir analizando quién son los clientes de mis competidores y a un momento dado atacar esos clientes. Puedo basar en redes sociales para escuchar las redes sociales. Puedo ir a contenido, a sponsor contenido. O sea, realmente tenemos unas opciones enormes de posicionarse sobre los canales de adquisición, ¿vale? Y eso es una parte importante porque, bueno, pues en nuestro caso es verdad que dijimos, claro, ya tenemos presencia en LinkedIn y vamos a utilizar en esta acción y en muchas acciones LinkedIn, pero no hay que pensar que existe solo LinkedIn, sino que hay un montón de canales de adquisición y en general hay algo importante, es que nos sentimos más confortables en ciertos canales de adquisición y también necesitamos unas aptitudes en canales de adquisición, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos de comunidades y de personas que tienen comunidades y negocios en YouTube con 300, 400.000, vamos a decir, suscriptores y ellos han apostado por YouTube. Y está bien, porque lo que vamos a ver puede funcionar con YouTube o puede funcionar con LinkedIn. Da un poco igual el canal de adquisición. Es cómo nos posicionamos y cómo luego engrasamos esta máquina de crecimiento. Entonces, Xavi decía, bueno, esta acción nos ha traído views y bueno, en realidad no es casualidad que esta acción sí que hubo una magia, pero el canal que hemos utilizado nosotros no era nada una casualidad, porque si miráis las cifras, en realidad ya en 2019 habíamos tenido 1,6 millones de impactos en 12 meses en LinkedIn, es decir, con nuestro contenido y nuestro posicionamiento, ¿no? Veía preguntas de cuántos followers teníais. Hemos empezado y teníamos o personas conectadas en LinkedIn con 1.500, 2.000, hoy tenemos 15 o 17.000, pero realmente no es el número de personas conectadas, sí que influye, pero que nos hace llegar a esos centenares de miles de views. Es porque detrás hay una metodología de viralización que también explicamos en una sección, ¿vale? Que tenemos una metodología diseñada para impactar y se puede aprender. Pero lo que quería explicar aquí es, en 2019 teníamos impactos. ¿Y qué dijimos a principio de 2020? Vamos a aumentar y sistematizar nuestra presencia en LinkedIn para aumentar. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues lo veis en la pantalla. Ha sido 2,8 millones hasta el día del 11 de diciembre versus 1,6 millones de views el año pasado. Y esto es un trabajo y una sistematización de lo que hacemos, un más 71% comparando con el año pasado. ¿Por qué? Porque hemos creado más contenido. Hemos intentado de crear contenido de valor y de compartirlo y de usar metodología y sistematización. Y ahí viene también las presencias
que tenemos que tener en los canales de adquisición, ¿no? De cómo sistematizamos nuestra presencia. Una vez que hemos trabajado esos canales de adquisición, y os podéis lanzar mañana en nuevos canales de adquisición, como lo decía Xavi, si nosotros lo hemos hecho, vosotros lo podéis hacer. De verdad, es simplemente de arrancar, empezar, pensar, crear una audiencia, entender vuestra audiencia, crear contenido de valor y compartirlo y ser generosos, ¿vale? Entonces, eso es la primera parte, pero esto no vale nada si no captamos, ¿vale? Y esto es muy, muy importante, porque mucho tráfico puede venir a nuestro contenido. Si en este momento no captamos usuarios para poder conversar con ellos después, no nos sirve de mucho. Y ahí hay miles de estrategias de captación. Es como creo recursos de valor gratuitos para mis usuarios o los usuarios que están interesados para captar y empezar a conversar con ellos. Entonces, esto se puede trabajar desde vuestro website, que tiene que estar orientado a la captación, y ahí empezamos a hablar de cuál es la diferencia entre growth y marketing digital, ¿vale? Ahí queremos captar y trabajar nuestro crecimiento. Blogs, typeforms, landing page, todas esas tecnologías hay que pensarlas para trabajarlas de forma a tener vamos a decir, una tecnología de captación muy bien trabajada. Hay que medir y no hay que olvidar que una parte de vuestro tráfico se irá, pero hay formas de seguir trabajando este tráfico que no hemos captado en redes a través de remarketing y de ads, ¿vale? Luego, una vez que hemos captado datos de usuarios porque les hemos dado algo de valor en contra de lo que nosotros tenemos de valor de suyo, que puede ser su email o teléfonos, necesitamos un CRM, ¿vale? Nuestro CRM es el motor, es el engine, es donde tenemos que tener toda la información, ¿vale? Y tenemos que utilizar este CRM en función de nuestro negocio, ¿no? Entonces, a menudo hay conversaciones sobre qué tipo de CRM tengo que utilizar. Bueno, pues hay varias opciones y depende de si estáis más en B2C, en B2B, depende de lo que queréis hacer a nivel de automatizaciones, pero al final hay suficientemente CRM que van a encajar con vuestro negocio. Que estáis en una estrategia de captación y de canales de adquisición de contenido, de inbound, pues seguramente HubSpot será muy potente. Que estáis más en B2B, en tickets altos, pues Salesforce puede ser una buena opción. ActiveCampaign puede ser una muy buena opción para una mezcla de los dos y trabajar contenido y sobre todo la automatización, que es algo que a nosotros nos gusta muchísimo, ¿no? Pero al final lo que tenemos que pensar es, para nuestro negocio hay un CRM y ahí tenemos que centralizar la información y los datos para poder ser eficiente, ¿no? En general, luego, lo que pasa es que decimos automation, tenemos que hacer el nurturing de esos usuarios y tenemos que impactarle y automatizar nuestro nurturing, ¿no? Entonces, la gran cosa que siempre todos pensamos es, bueno, pues vamos a empezar por email, tiene un impacto, es muy barato de enviar emails y es una forma perfecta para empezar a automatizar y sacar información y segmentar nuestra base de datos. Es perfecto y nosotros, por supuesto, que también en sesiones explicamos pues, cómo se puede aumentar el engagement, cómo podemos llegar al usuario final, trabajando el contenido y todo esto. Pero también tenemos que empezar a pensar que hay otras formas de llegar a los usuarios, ¿no? ¿Y por qué no WhatsApp? Porque lo hemos hablado, es una forma también de llegar y hay otras formas de llegar al usuario, pero WhatsApp se está usando cada vez más. Quizás puede ser interesante a un momento dado de automatizar vuestra estrategia a través también de WhatsApp para poder estar conversando, ¿vale? Y en B2C también tiene mucho sentido, ¿no? Porque puede ser que veamos algo en el website, sea muy fácil de entrar en contacto para preguntar o porque hemos dejado en la cesta, hemos dejado productos que podemos reimpactar al usuario a través de WhatsApp para saber qué está pasando. Pero bueno, WhatsApp, por ejemplo, es un sistema que realmente ofrece una tasa, y lo hemos visto, de lectura muy elevada, que todo el mundo tenemos en el móvil y que a ciertos momentos puede ser interesante de utilizar. Entonces, de hecho, bueno, tenemos una sorpresa, ¿no? Para vosotros. Queríamos regalaros la presentación de Xavi para que lo tengáis, porque he visto que en el chat nos habéis dicho, oye, tendremos la presentación, pues os vamos a proponer algo. Os vamos a proponer de descargar esta presentación, si lo queréis,
a través de WhatsApp, ¿vale? Es decir, vais a recibir inmediatamente en vuestro WhatsApp la presentación. ¿Por qué? Porque es una forma de ver cómo podemos automatizar y si os gusta, pues la próxima vez, el próximo workshop, podemos montar un workshop de automatizaciones. Y dentro de este workshop de automatizaciones, explicaros pues lo que acabamos de hacer con la acción de 7 días de Growth, pues os explicaremos cómo nuestra cocina ha funcionado para crear una automatización en WhatsApp que vosotros podráis replicar si lo queréis. Entonces, los que queráis, os podéis conectar. Ezequiel, ¿puedes compartir la URL del Typeform? Hemos montado un Typeform. Ya la tienen. Entráis vuestros datos, o sea, mínimos datos que necesitamos para personalizar la experiencia y el objetivo es que en el momento que entráis en el WhatsApp vais a recibir automáticamente la presentación que tenemos ahora y además os vamos a enseñar cómo podemos ofrecer pues, un contenido adicional. Simplemente es esto. ¿Qué os permite de ver cómo lo hemos montado, cómo funciona la experiencia y esta experiencia la próxima vez pues explicaremos cómo hacerlo. No sé si lo estáis haciendo en tiempo real. Sí, hay gente que ya lo va... preguntaban si ya se ha enviado... Estáis entrando muchos, me vais a volver loco al bot, ¿eh? Bueno, puede ser. Y había gente que preguntaba, Jean-Noël, Sí. aclararles que no lo tenemos hecho en Telegram, nos preguntaban si estaba hecho en Telegram. No, pero lo hemos montado en WhatsApp, simplemente lo hemos montado para vosotros, ¿eh? Es decir, hemos dicho, bueno, una manera de enseñar una automatización es de hacerlo en tiempo real con vosotros. Entonces, la idea es, rellenáis rápidamente el Typeform y vais a ver cómo se recibe inmediatamente el PDF y cómo podemos estar conversando, ¿vale? De forma automática a todos los que lo quieren. Vale. Bueno, hay alguien por aquí, Ana dice que no la ha recibido, otros que sí. Dadle un momento que estáis sentando todos a la vez. Vale, estamos saturando el bot de... Vale, bueno, de todos modos, Jean-Noël, hay mucha gente que quiere, ya están diciendo cómo lo has hecho, cómo se automatizó, cómo hacen el cracking del PDF. Bueno, hay muchas preguntas. Entonces, vale, lo que hemos dicho es, estamos usando una herramienta que nos permite que cuando entráis automáticamente os va a responder, ¿vale? Y el mensaje que hemos creado, resulta que el bot entiende este mensaje y automáticamente responde a este mensaje, ¿vale? Es decir, estamos usando un bot que lo que hace es entender la pregunta que le estáis haciendo y automáticamente lo hemos preparado para que os responda con la presentación que podéis descargar inmediatamente y además os diga, oye, si quieres otro contenido, pues primero soy Óscar, ¿vale? Que Óscar se encarga de responder a las dudas y con que podéis planificar llamadas cuando estéis interesados por nuestra formación y además, pues aquí os regalamos otro contenido que podéis ver porque os hemos dejado un contenido gratuito de 1 hora que podéis ver, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que os propongo es que hoy nos vamos a acostar muy tarde si entramos en detalle, pero la idea sería el próximo workshop, si os interesa, pues entramos en detalle, os enseñamos cómo lo estamos haciendo con Landbot para automatizar nuestras respuestas de WhatsApp. Como lo imagináis, no hacemos solo esto, hacemos otras cosas que también os pueden servir en vuestro negocio de entender cómo atendemos WhatsApp desde varias personas, un único número desde un bot y un software de gestión de WhatsApp, ¿no? Muy bien, Jan. Vale, sigo, ¿no? Porque sí, vamos... Nada, una cosita muy rápida. Es que mucha gente está diciendo, oye, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta? La has dicho muy rápido. ¿Cuál es la herramienta? Landbot. Landbot. Bueno, si lo pones, Ezequiel, en el chat, vale, ya lo han puesto aquí, Landbot. Landbot es la herramienta que usamos. Hay también un comentario muy rápido. Hay algunas personas que han dicho que no le ha acabado de funcionar la automatización. Entonces, bueno, vamos a darle un vistazo, porque seguramente con el montado todo al último momento igual lo hemos colapsado. De todos modos, como tenemos los datos, os pasaremos también la presentación. Sí. Seguimos. Esto es. Bueno, luego, entonces, simplemente lo que queríamos desvelar o que lo que queríamos abrir la mente en decir, oye, que por supuesto automatizamos emails, pero hay muchas formas de hacer otros tipos de automatización y este es un ejemplo que podíamos vivir en directo. Luego hay una parte interesante que es la cualificación y el enriquecimiento de datos cuando recibimos
leads. ¿Por qué? Porque si yo soy un B2B o un SaaS, me va a interesar entender cuál es la probabilidad que voy a cerrar un contrato en el futuro con el tipo de empresa o quién es la persona dentro de la organización. Entonces, no voy a entrar en detalle ahora mismo, pero hay una parte muy potente de tecnología, de stack tecnológico, donde desde un email podemos enriquecer base de datos, obtener muchísima información que nos sirve a ser más eficiente a la hora de seguir en nuestra máquina de crecimiento y, vamos a decir, de segmentar nuestros leads, sobre todo en B2B o en SaaS, en función de la oportunidad que estoy generando. Para decirle de otra forma, no es lo mismo, no voy a atender de la misma forma el director de marketing de Coca-Cola, quizás, versus el director de marketing de una startup de 5 personas, ¿vale? Entonces, este tipo de decisiones o este tipo de información nos sirven a tomar decisiones dentro de nuestro motor de crecimiento, ¿vale? Porque lo puedo enviar de una forma a otra, a un tipo de producto, a otro, o a mi equipo de ventas, en función del nivel de contrato que podría tener en el futuro. Por supuesto que también desde el motor y desde este CRM podemos hacer outbound, que es una cosa muy importante para los negocios de SaaS y de B2B, que tienen retorno elevadísimo, y podríamos decir, oye, directamente del canal de adquisición puedo ir al outbound sin pasar por la captación, ¿vale? Por supuesto que eso hay que verlo como un Lego, es un framework donde vosotros tenéis que poner vuestras piezas, ¿vale? Y las vais a organizar. Lo que os quería dar es un ejemplo de cómo podemos pensar en montar cada uno nuestra máquina de crecimiento. La parte de nurturing es cómo puedo yo enviar recursos de calidad a mi audiencia que ya he captado para que a un momento dado, cuando me van a necesitar, pues me van a comprar a mí, porque saben que lo que les hemos dado es un contenido de calidad. Y ahí hay un montón de estrategias de nuevo que podemos utilizar. Trial, webinar, eventos, comunidades, ¿vale? Hablar con vuestras comunidades o hacerle entrar en grupos de comunidades. Grupos, Slack, o sea, de nuevo, hay miles de formas de trabajar el nurturing y la conversación con esta audiencia que hemos creado. Como lo decía Xavi, siempre hay que pensar en CQ Page como una manera de impactar muchas personas y dar el mensaje clave. Pero también podría decir, también es el comportamiento que vamos a estudiar. Es decir, vuestro CRM, vuestra tecnología, vuestro website, os da información de comportamiento. Si tal persona durante el nurturing ha visto mi checkout, seguramente puedo tener una acción específica porque sé que ha ido a ver el pricing. Si además está con un competidor mío y que este competidor tiene acuerdos de 12 meses, pues sería muy interesante que mire en qué momento lo tengo que entrar en contacto con mi equipo de venta. Es un ejemplo, pero cualquier site puede tener información basado en sus páginas para alimentar su CRM y tomar decisiones. Si has visto mi pricing, pues quizás en un momento dado puede valer la pena de hacer una promoción, otro tipo de acción, pero sí que es una información de comportamiento que es súper útil en la Sales Machine, porque lo que creo que luego es importante es que pensamos en vender. Si tenemos un producto de calidad, lo importante es que haya máximo de personas que utilizan mi producto. Y ahí deberíamos rediseñar este framework solo para una Sales Machine. Es decir, los impactos, cómo lo voy a hacer, cómo voy a hablar, conversar, cómo me voy a detectar si la persona está interesada, cómo envío oferta, cómo sé si ha recibido una oferta. O sea, todo ese sistema, la sistematización de mis ventas es también primordial en muchos negocios. Ahí quizás estamos más hablando, aunque no es cierto, pero estamos más hablando de quizás de SaaS de nuevo y B2B, ¿no? Pero ejemplo, ¿no? Que si quiero agendar llamadas, pues puedo enviar un link en Calendly y automatizar, agendar llamadas con mis leads para explicarles o quitar dudas o explicarles lo que les puedo ofrecer, ¿vale? Y de nuevo aquí hay que ver cuál es el canal de comunicación perfecto. Pero eso es también de pensar en mi máquina de crecimiento, hay una parte de venta y puedo tener varios tipos de personas en venta. Puedo tener SDR o puedo tener Sales Executive. Entonces tengo que diferenciar las oportunidades y el lead generation en función de las máquinas. Pero también es válido para B2C y las Sales Machine de B2C son importantes.
Y al final ya hay tema de loops. Entonces, he puesto un loop, ¿vale? Por ejemplo, en Sage Machine lo importante cuando estamos en SaaS o B2B es las demos o las trials, porque lo que tengo que hacer es conseguir que a un momento dado un usuario tenga una demo de una herramienta que le interesa y de cerrar de demo en ganar el cliente, ¿vale? Es decir, tengo que tener una tasa de conversión, un KPI, una métrica que es número de demo que tengo cada día, número de ventas. Claro, esto es clarísimo. Y lo tengo que traquear y tengo que entender el por qué. Pero si tengo un cliente que acaba comprando, oye chicos, que no se acaba hasta aquí. Es cómo este cliente me va a retroalimentar mi word of mouth, cómo me va a traer más clientes. Y esto es un tema de loops, de cómo podemos trabajar. Que sea una aplicación, que sea una compra, un e-commerce, cómo este usuario le voy a dar una experiencia muy buena que haga que en el momento dulce le voy a reimpactar para que me vaya comentando, que me vaya dando información o que vaya abriendo su agenda de contactos para comentar lo que ha tenido como experiencia. Y estos son los loops de crecimiento que vamos a poner en cada parte de nuestra fase de crecimiento, ¿vale? Cuando decía tener KPIs, quería decir si tenéis que tener sign-up rate, es decir, cuánto persona he convertido, o sea, cuánto persona me ha dado su email, porcentaje, y ir probando distintas formas de adquirir esos emails o esos teléfonos. Demo rate, pues cuál es el porcentaje de mis leads interesados que han acabado haciendo una demo porque detrás le voy a ofrecer mi producto, mi herramienta, mi solución de SaaS. Y como decía, por supuesto, por ejemplo, closed versus demo. ¿Cuál es mi tasa de eficiencia? Si estoy por debajo de 20% en un SaaS de demo a ventas, tengo un problema. O sea, esto es muy problemático. Si estoy por encima, voy muy bien, ¿vale? Entonces, esos datos los tenemos que sacar de esta máquina que estamos pensando, ideando y creando. Muchos de vosotros no lo vais a tener, lo sabemos porque hemos trabajado con empresas que estaban ya financiadas, creciendo y que no lo tenían esto. Entonces, yo lo que os invito es, oye, no os preocupar de no tener todo esto hecho, pero arrancar en pensar que una acción no nos va a llevar a ningún sitio, sino es una sistematización de nuestras acciones que no van a hacer que tendremos un crecimiento sistematizado y que no va de una acción, sino de muchas acciones que van detrás de la otra y que están pensadas para crecer y semizar. Hay cosas que podemos hacer manuales al principio, pero hay un momento dado que no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que sistematizar, tener métricas y ver cómo podemos crecer añadiendo canales de adquisición o mejorando y optimizando nuestra máquina. Entonces, no esperemos. Los que lo tenéis, enhorabuena. Lo que no lo tenéis es normal. Poneros a hacerlo mañana, diseñar, sistematizar, automatizar vuestras acciones, porque no podemos hacer todo manual si no nos volvemos locos. Y creamos esta máquina de crecimiento que nos va a llevar en otro estado, ¿no? En un crecimiento de porcentajes elevados, porque hemos sistematizado todo esto. Preguntas, Xavi. Genial, Januel. Mira, vamos a hacerlo rápido. Danos un par de titulares. Mira, Verónica Hernández me pregunta, oye, ¿usáis WhatsApp Business para todo esto de la parte de la automatización? ¿Qué tipo de WhatsApp usáis? Tenemos WhatsApp Business, pero realmente no nos estamos apoyando en WhatsApp Business, sino en Landbot, en este caso. Para automatizar, usamos una herramienta aparte. Sí que tenemos WhatsApp Business porque a veces hay mensajes personalizados, o sea, que tenemos preconfigurados en WhatsApp Business que nos ayuda, ¿no? Es decir, una vez que estamos conversando, hay un momento, hay un one-to-one, porque no podemos estar automatizando todo. Queremos personalizar respuestas y en este momento tenemos como preconfigurados mensaje que podemos ir reutilizando. Entonces, mezclamos los dos. Tenemos el bot para arrancar y gestionar y luego cuando conversamos tenemos el WhatsApp Business. Genial. Luego nos pregunta también Eva Larrarte, nos pregunta cuántas personas tuvimos en los grupos de WhatsApp. Esta ya la cojo yo. Pues en los grupos de WhatsApp cuando arrancamos... Yo también que sí quería responder, Xavi. Pero es que lo he mirado. No sé si sabes el número exacto tú, pero yo lo he mirado porque veo las preguntas. Y tengo dos para ti, tú no te preocupes. El grupo de WhatsApp, cuando lanzamos la acción, nos habíamos marcado conseguir llenar 2 grupos de WhatsApp con 7 días de growth.
que eran 512 personas, ¿no? 256 por cada uno de los grupos de WhatsApp. Pues llenamos casi 37, 38 grupos, lo que también fue un jaleo, tenemos que decir, porque gestionar grupos de WhatsApp a full capacidad de gente y enviando retos sin automatizaciones al principio cuando lanzamos esto, porque nos lo hemos puesto muy pros a partir de, pero no antes. Entonces hubo un trabajo, en este caso de Ezequiel, que se pegó un curro bastante importante para entregar la promesa de valor y fue algo que nos mantuvo muchas horas en vilo. Entonces lo hicimos con un montón de grupos a la vez, íbamos lanzando constantemente todo. Una cosa importante, en los grupos de WhatsApp, en los retos, un detalle, pero eso es tontería, pero os plantearéis es, ¿qué hago? ¿Los dejo abiertos o los cierro? ¿La gente puede hablar o no puede hablar? ¿Qué haríais? ¿Que hablen o que no hablen? Porque imaginaros también el ruido que puede generar eso en una persona. Bueno, lo que decidimos es que no lo abríamos. Entonces, lo que dijimos es, lo vamos a dejar cerrado, solamente nosotros podemos hablar, concéntrate en tu día a día en lo que tengas y solo vienen los retos. Y en el último reto, el último día, la última resolución, cuando acabamos, el 7, dijimos, vale, ahora nos damos 1 hora para hablar todos, conocernos y abrimos el grupo, ¿vale? Y en ese momento de esa hora hablar, conocernos, nos hacían las preguntas que querían, también preguntábamos nosotros y ahí hacíamos acciones de venta. Ahí sí que nosotros, es cuando dijimos, hey, si queréis más, si queréis saber, ese fue el momento en el que lo activamos. También te preguntan por aquí, Jean-Noël, ¿qué CRM utilizamos? Nosotros estamos con ActiveCampaign. Vale. Bueno, la respuesta es relación precio buena. También ActiveCampaign, lo que estamos haciendo es que estamos creando ahí el equipo, Miguel y Diego y Ezequiel están trabajando donde creamos bastante cosas a medidas. Entonces, en este caso, ActiveCampaign nos da la posibilidad de ser atractivo el nivel de coste, pero darnos cosas que hacemos a medida para guardar los UTMs, para guardar información de qué tipo de contenido ha visto qué usuario. Bueno, estamos montando cosas a medidas y por eso lo estamos usando. Pero es una solución potente de automatización, muy potente de automatización, menos CRM, más automatización, voy a decir. También te preguntan por aquí, ¿se puede tener una máquina eficiente, la máquina que nos contabas, ¿vale? Funcionando sin tener que gastarse grandes cantidades en CRMs, bots, memberships, todo esto? ¿Se puede tener sin gastarse grandes fortunas? Sí, se puede tener porque una vez más, o sea, de verdad, nosotros estamos llegando a niveles hoy en día sin haber tenido un equipo de desarrollo dentro de Growth Hacking Course. Es decir, como decía Xavi, hemos asemblado tecnologías. Es decir, hemos dicho, nosotros ya hemos entendido en otros proyectos, donde hemos tenido proyectos con 30 desarrolladores que teníamos que ir a fichar en varios países por tema de conocimiento. Y hoy en día esto no es necesario. No digo que no hay negocio que lo necesitan, pero hay muchos negocios que no lo necesitan y que podéis empezar sin conocimiento y que podéis fiaros de plataformas que ellos sí tienen los desarrolladores y el equipo técnico y vosotros no os tenéis que preocupar. Estáis utilizando un Timeform gratuitamente o por 45 euros y es Timeform que está invirtiendo en equipos de desarrollo para dar una gran experiencia. Pero vosotros para manejar un Timeform lo podéis hacer vosotros mismos. Entonces, hoy es una suerte que tenemos comparando con hace 7, 8 años al nivel de growth y de eficiencia. Podéis empezar proyectos, podéis trabajar con clientes, podéis crecer vuestra audiencia con un coste reducido, ¿vale? Que si no podemos pagar 10 euros o 45 euros al mes, es que no tenemos un problema de herramientas, tenemos un problema de business model, de verdad, de modelización. Y entonces nos tenemos que concentrar en por qué no lo podemos pagar, ¿vale? Pero si tenemos tráfico y un negocio, hoy en día las herramientas son baratas. Hay un momento dado o podemos estar en costes elevados, pero pensarlo. No estáis manteniendo infraestructura, no estáis desarrollando código de desarrollo y podéis facturar 1 millón de euros y no necesitáis un equipo de desarrollo, de verdad. Bueno, es una pregunta que nos hemos extendido un poquito más de la cuenta porque es una pregunta que siempre sale en nuestras formaciones. Sí. Es la gente viene un poco diciendo, oye, veo que montáis muchas cosas y es normal, yo pensaría igual del otro lado, pero esto me va a costar una fortuna. Entonces, como siempre decimos, este tipo de acciones que veis, que vamos montando, están hechas con herramientas que Typeform es muy complicado de desarrollar, pero no es complicado de contratar.
O sea, el coste para contratarlo es nada de hacerlo funcionar. Entonces, hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar en este sentido. Cuando hablamos de CRM... Lo que sí es importante es que en un momento dado tenéis que tener o encontraréis en nuestra comunidad también conocimiento de personas que son capaces de automatizar y de hacer que, por ejemplo, Ezequiel lo ha hecho súper bien con nosotros, de hacer que esas herramientas hablen entre ellas. Y ahí hay Integromat y Zapier, que son dos soluciones fantásticas que yo no controlo personalmente, pero sí que nos ayudan a integrar toda esta información y plataformas para tener una experiencia smooth, vamos a decir. Vale, también nos preguntaban qué usábamos para la automatización de LinkedIn que habíamos enseñado. Usamos LinkedIn Helper 2, hay varios competidores, el precio de LinkedIn Helper 2 son 10 euros al mes y te automatiza todo lo que habéis visto. También nos estaban preguntando sobre temas del CRM de ActiveCampaign es básicamente para el envío de emails, no, es mucho más potente, como comentaba Jean-Noël, y tiene una parte de automatizaciones en función del lead scoring que puedes poner para dirigir el tráfico hacia un lado, qué tipo de acciones hacen en función de las respuestas, bastante potente. En realidad... Sí, Xavi, el lead scoring hace parte, dentro de nuestra sección de Growth Machine lo hablamos, es cómo creamos un lead scoring y ahí podemos hacerlo nosotros mismos. Nosotros lo hicimos nosotros, Diego se ha encargado de esta parte, una V1, pero luego hay empresas muy potentes, cuando llegáis a cierto nivel, que os permiten de tener información de predicción de hasta qué punto una empresa va a estar dispuesta o cuál es el porcentaje de probabilidades que contraten vuestro servicio en función del histórico de tráfico que habéis tenido, ¿vale? Entonces, el lead scoring es interesantísimo porque también fuerza a pensar cómo vamos a impactar el usuario. Creo que la bondad del lead scoring es que también fuerza a decir cómo hacemos el nurturing y en qué nos basamos para este lead scoring. Vale, genial, Jean-Noël. Oye, te estarías aquí 2 horas y además tienes preguntas Sí. que te hacen aquí para, de verdad que tienes... Demasiado, ¿no? Me he enrollado un poco. No, ha estado muy bien, pero tienes un montón de preguntas, o sea que vale la pena o que se apunten al curso, que lo van a tener ahí, o que nos vengan a ver en el próximo webinar, porque hay un montón aquí. Jean-Noël ha soltado en la última frase una pepita de oro. Ha dicho, fijaros lo que ha dicho, el lead scoring al final puede llegar a ser un regalo para ti porque te fuerza a pensar cómo categorizas de alguna forma tus mejores o peores prospects, o si tu lead nurturing está avanzando o no. Solo hacer ese ejercicio, rápidamente te vas a dar cuenta de que no puedes tratar a todo el mundo igual, porque tú vas a decir, vale, ¿quiénes son los mejores? ¿Quiénes son los peores? ¿Quién les doy más puntos? ¿Quién les doy menos puntos? Ya te estás dando cuenta de que tiene que haber diferentes circuitos lógicos para cada uno de los usuarios. Y eso normalmente, ya os digo que el 95% de los proyectos no lo tienen. Solo empezar a pensar en el lead nurturing, en el lead scoring, ya empezaréis a detectar oportunidades dentro de vuestro funnel, dentro de vuestro negocio. Esto se podría ir... Lo que sí quería decir también, Xavi, es esto lo pensamos una vez que ya tenemos un negocio funcionando. O sea, hay que vender, ¿vale? Y un negocio es transformar un tráfico en ventas. Mientras no estamos vendiendo, no vale la pena de hacer lead scoring. Entonces, empezamos a facturar y a vender y luego desarrollamos más nuestro negocio con lead scoring, por ejemplo, otras cosas. Lo que sí que hay que pensar es cómo sistematizamos y cómo vendemos. Exacto. Mira, oye, me da perfecto, Jean-Noël, esto que dices, porque cierra con la última cosa que decían, que era, oye, ¿qué métricas usáis para saber que lo que vais a implementar en la máquina es adecuado o no? En realidad nosotros, es lo que dice Jean-Noël, nosotros somos muy orientados a ventas. Muchas de las cosas que decíamos, en un inicio no las tenemos implementadas ni de broma. Lo que hacemos es, probamos muchas cosas, experimentamos muchas cosas en corto espacio de tiempo, algunas son más manuales, otras menos, y las que vemos que de los experimentos que lanzamos funcionan, esas las automatizamos. Y si además tienen que apoyarse en alguna herramienta, pues ponemos esa herramienta. Pero no os penséis que automatizamos esto a la Tulum, porque que las herramientas te lo faciliten no significa que tenemos que automatizar todo. Vamos a ver qué realmente tiene sentido, tiene un impacto en nuestro negocio y nos genera ventas. Y a partir de ahí, como manual es una currada y no nos aporta mucho trabajo de valor, vamos a automatizarlo. Pero porque eso ha demostrado que impacta en nuestra North Star Metric, que en nuestro caso son las ventas de la formación. Entonces, si deriva de alguno de estos OKRs, si alguna de las métricas se puede accionar con una automatización y el experimento dice que el resultado es bueno, lo vamos a hacer, si no, no, ¿vale? O sea, no nos volvamos locos. Aunque tenemos dos métricas, para ser transparente, tenemos una métrica de venta y una métrica de satisfacción. Porque si vendemos algo que no tiene satisfacción,
esto no va a funcionar. El Product Market Fit funciona cuando las personas que han comprado algo están contentas y satisfechas. Pues muy bien. Oye, tenemos aquí un cierre, ha sido súper interesante y además muy vibrante la sesión de hoy. Creo que ha sido muy participativa y que todos hemos podido aprender mucho. Yo he apuntado aquí unas pequeñas conclusiones para ir cerrando. Hemos empezado la sesión hablando de lo que es 7 días de growth, una acción, pero al final, por mucho que os hayamos explicado, por muy chula que pueda parecer a alguien, se reduce a ser una táctica. Eso ha sido una táctica, algo que podemos poner en un momento dado y que igual que se infla, se desinfla. Si eso no va acompañado de nada más, no nos lleva muy lejos. Es como cuando decías, Januel, que apareces en la tele, pero luego no sabes qué hacer con esto, pues te vuelves a desinflar. Esta táctica que nos trajo mucho tráfico se queda en Vanity Metrics si no hacemos nada con él. Januel nos ha enseñado en la segunda parte de la sesión es qué hacemos con todo ese tráfico y gente interesada. Y lo metemos dentro de una máquina que lo que va a hacer es trabajar desde la captación hasta las ventas y el referral. Pasa por la parte de toda la parte del motor, toda la parte del lead nurturing, el lead scoring. Es decir, que todo lo que hicimos en la parte de 7 días de growth, luego se puede morir. Si no lo metemos en una máquina que está girando y que es una pisonadora de generar y madurar esos leads, no vamos a llegar muy lejos con eso. Lo digo porque nos gusta siempre aportar valor y no aportar a los de luz, y la acción es muy chula, funcionó muy bien, pero fue la gasolina para el motor que luego Januel ha explicado. No es otra cosa, ¿vale? Recordaros que Januel os ha dicho una cosa súper interesante, otra pepita. Creo recordar, Januel, ¿cuántas veces tienen que volver un usuario? ¿Cuántas veces tienes que impactar a un usuario nuevo antes de que te compre? Cada negocio lo puede medir, ¿no? Pero la media es 9,5. En nuestro caso es un poco menos, pero sigue siendo varios impactos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo impacto esos usuarios? 6, 7, 8, 9 veces. Esto relaciona con esta máquina que decíamos. Yo fui el primer sorprendido cuando empecé a ver que las ventas de nuestra formación, y Januel me enseñaba en el CRM, cuántos impactos habíamos hecho a la gente que había comprado, me quedé alucinado, porque son muchos. Y dices, ¿todo esto tengo que hacer? Entonces, es ingestionable. ¿Cómo voy a hacer esto? Enviarle un mail, enviarle un push, enviarle un WhatsApp, llamarle a un webinar, invitarlo, atender. O sea, si tengo que hacerlo con cada uno, no voy a escalar en la vida. Entonces, sí. Y luego hay una dificultad que no vemos a menudo cuando lanzamos un negocio, que es el trigger de la decisión. ¿Vale? O sea, ¿por qué has tomado esta decisión en este momento? Es una información que también hay que intentar de entender. Correcto. Entonces, fijaros que si tenemos que impactar tantas veces en estas personas, lo podemos hacer de un modo manual, porque las primeras 20 ventas, 30 ventas, 40 ventas los podemos controlar. Pero cuando ya vas pasando de 100 a 1000, 1000 a 10.000, ya no lo puedes controlar. Entonces, ¿qué has entendido de tu proceso más manual al principio, de tu Product Market Fit, para ahora sí automatizar algunas piezas para que esa máquina sea una pisonadora? 10 sobre 10 veces, 10 sobre 10 es mi opinión personal, pero 10 sobre 10 los sistemas van a ganar a las tácticas. Quedaros con esto en mente. Los sistemas son apisonadoras, son máquinas que funcionan, son máquinas que están engrasadas. Las tácticas están dentro de esos sistemas, no al revés. Si basamos nuestra estrategia en tácticas aisladas, vamos a ir siempre a golpe de riñón, como cuando subían los ciclistas del Tourmalet, que iban ahí a golpe de riñón y luego veías al lado que parecía uno con una cadencia que lo mataba, ¿no? Que boom, 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 boom. Pues es lo mismo. Los sistemas son máquinas que van continuamente girando. Y esto es muy importante porque lo que estamos viviendo en el nivel de marketing digital es un cambio drástico. Es decir, el growth marketing es como monto sistemas versus hago acciones simplemente de branding, ¿no? Es como voy sistematizando, creando los funnels de conversión y voy optimizando, trabajando cada parte, optimizando cada parte para llegar a un resultado. Y esto hace que nuestro trabajo como fundadores, como marketing digital, ha cambiado muchísimo. Se está acelerando el tema de usar la tecnología para tener una ventaja competitiva. Y ya para acabar, el último es, ya nos les he enseñado en la segunda parte un diagrama de bloques que es un Lego al final, que cada uno tiene que montarse el suyo. Yo también lo que os diría es, oye, que es normal que no los tengamos. Quiero decir que no pasa nada, que no nos tenemos que ir aquí diciendo, ostras, es que lo tengo o no lo tengo. No pasa nada. Es normal no tenerlo. Es una cosa realmente compleja y que se monta a medida que se va necesitando en el estadio de madurez de cada una de las compañías o cada uno de los proyectos. Es normal. Y cada uno tiene que entender, no hay uno válido para todos. O sea, en la formación vamos explicando todos estos legos para que cada uno de vosotros entienda
cuál es la pieza que tiene que poner en cada uno de sus negocios y cuáles son las herramientas que te ayudan en ese Lego. Es normal que no lo tengamos, todos hemos empezado sin Lego, todos hemos empezado sin máquina, es la forma, entendemos, validamos y a partir de aquí vamos montando. Nuestro Lego tampoco fue de golpe el mismo, sino que ha ido creciendo, ha ido evolucionando a medida que hemos ido aprendiendo. No es al revés, no montamos un Lego o no montamos una máquina para ver qué pasa. Entendemos la ingeniería para ver qué máquina montamos, ¿vale? Pues nada, no sé si quieres decir alguna última palabra, Jaume, y vamos cerrando. No, bueno, ha sido un placer de compartir con vosotros. Queríamos daros el máximo de información sobre una acción y una sistematización. Creo que la idea es mañana nos ponemos a pensar en acciones, pero también en una growth machine, porque creo sinceramente que cada negocio lo debería tener, aunque sea en una pizarra o en vuestra cartera, o sea, algo sencillo, pero empezar a pensar en esto. Genial. Bueno, eso es el regalo. Los que queráis un poquito más de growth, sabéis que en growthhackingcourse.io podéis probar el curso gratuitamente y así os adentráis y veis si es para vosotros. Y nada más, deciros que nos ha encantado, como siempre, estar con vosotros en estas sesiones. Nos apasiona lo que hacemos y nos encanta transmitirlo a todas las personas que nos quieran escuchar. Os esperamos en la próxima sesión, que vendrá cargadito también con cosas. Y hasta aquí. Que tengáis una gran semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego a todos. Gracias. Adiós. Chao, chao.